Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Recuerden que, bueno, deben igualarse en los deberes. Ayer tuvimos clases de química, también mencioné lo que voy a mencionar hoy. En el caso de los deberes, igualense en todos los deberes que tengan pendiente, ya que ya revisé los deberes y algunos de ustedes no tienen completos los deberes. Por favor, vayan realizando los deberes. Los que ya tienen todo completo, pues ya está la nota, ¿no? De los que no, en este caso, pues sigan realizando los deberes, igualense, ya que, como menciono, ya he calificado, ¿no? En el caso de Juan Valladares, no tengo nada de deberes. Porfa, querido estudiante, igualate en los deberes, ¿no? Tanto en química como en biología. Los que no tengas igual. Realízalos, manda, no importa que estén atrasados. En el caso de Nirvani también, Angelita igual. Por favor, igualense en los deberes. ¿De quién más no tengo? Tengo de Ortiz, tampoco tengo deberes. De química y de biología. Igualense, por favor, como mencionan los deberes, ¿no? Listo. Seguimos. Vamos a empezar un nuevo tema en biología y vamos a hablar del metabolismo. Listo. En cuanto al metabolismo, nos referimos al conjunto de reacciones químicas catalizadoras por enzimas, en este caso catalizadas por enzimas, que ocurren en el interior de las células de los seres vivos. En este caso menciono, repito, que nosotros conocemos como metabolismo al conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren en el interior de las células, perdón. Esto en cuanto al interior de las células de los seres vivos, ¿no? Las reacciones metabólicas se encuentran en su mayor parte totalmente interrelacionadas, constituyendo así las rutas o vías metabólicas, de modo que el producto de la primera reacción, en este caso, es el sustrato de la siguiente y así sucesivamente. Repito, mis reacciones metabólicas se encuentran en su mayor parte totalmente interrelacionadas, constituyendo así las rutas o vías metabólicas, de modo que el producto de la primera reacción es el sustrato de la siguiente, y así sucesivamente. La mayoría de las reacciones de las rutas metabólicas están catalizadas por diferentes enzimas que funcionan coordinadamente, ¿no? Listo. Recuerden que en este caso nosotros mencionamos metabolismo al conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren en el interior de las células de los seres vivos. Estas reacciones metabólicas se encuentran en su mayor parte totalmente interrelacionadas, constituyendo así las rutas o vías metabólicas. Recuerden que a través de las reacciones metabólicas constituyen las rutas o vías metabólicas. De modo en sí que el producto de la primera reacción es el sustrato de la siguiente y así sucesivamente. La mayoría de las reacciones de las rutas metabólicas están catalizadas por diferentes enzimas que funcionan coordinadamente. Mire, como menciono,
Como menciono, las reacciones metabólicas, en este caso, que constituyen rutas o vías metabólicas. Y recuerden que la mayoría de las reacciones de las rutas metabólicas están catalizadas por diferentes enzimas que funcionan coordinadamente. Según su metabolismo, los seres vivos pueden dividirse en cuatro grupos. Miren, aquí yo he colocado el nombre de los cuatro grupos. Según su metabolismo, los seres vivos pueden dividirse en cuatro grupos: fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimiautótrofos y quimioheterótrofos. Tengo yo cuatro grupos. Repito, tengo el grupo de los fotoautótrofos, tengo el grupo de los fotoheterótrofos, tengo el grupo de los quimioautótrofos y quimioheterótrofos. Es mi último grupo. Esta clasificación depende de dos conceptos. Depende de la fuente de energía y también depende de la fuente de carbono que utiliza cada organismo. Dicho esto, se clasifican, como menciono, en cuatro grupos. Los grupos están clasificados debido o dependiendo de dos conceptos. Uno es la fuente de energía y el otro la fuente de carbono que utiliza cada organismo. Los organismos fotoautótrofos obtienen la energía de la luz solar, mientras que de los quimiótrofos consiguen esa energía a partir de reacciones químicas. Repito, en este caso los organismos fotoautótrofos obtienen la energía de la luz solar, mientras que los quimiótrofos consiguen esa energía a partir de reacciones químicas. Miren, los quimiótrofos consisten o consiguen esa energía a partir de reacciones químicas. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues que los fotótrofos obtienen la energía de la luz solar, mientras que los quimiótrofos consiguen esa energía a partir de reacciones químicas. Por otro lado, los heterótrofos incorporan carbono al alimentarse de otros seres vivos, mientras que los autótrofos son capaces de producir su propia materia orgánica, obviamente a partir de la materia inorgánica. Repito, los heterótrofos incorporan carbono al alimentarse de otros seres vivos, mientras que los autótrofos son capaces de producir su propia materia orgánica a partir de la materia inorgánica. Y miren, aquí he colocado yo un cuadrito de resumen, en este caso, de las características de los cuatro grupos. Los fotoautótrofos, en este caso, pues la fuente de energía es la luz solar. La fuente de carbono, recuerden que mencionaba la materia inorgánica. Los fotoheterótrofos utilizan luz solar, también utilizan materia orgánica. Ejemplos de mis autótrofos, yo tengo a las plantas, a las algas y a las cianobacterias. Los fotoheterótrofos tengo yo ejemplo de bacterias purpúreas que no son del azufre, ¿no? Quimiautótrofos, la fuente de energía, la obtengo a través, como mencionaba, de reacciones químicas. Y la fuente de carbono también lo realizo sobre la materia inorgánica.
Ejemplo, en este caso serían las bacterias nitrificantes. En cuanto a los quimioheterótrofos, pues también mis fuentes de energía son las reacciones químicas. Y la fuente de carbono también en este caso es la materia orgánica. Dicho esto, recuerden que nuestro metabolismo puede dividirse en cuatro grupos: los fotoautótrofos, los fotoheterótrofos, los quimioautótrofos y los quimioheterótrofos. Tengo cuatro grupos: los fotoautótrofos y los fotoheterótrofos. Mi fuente de energía es la luz solar y la fuente de carbono viene de la materia inorgánica. En este caso tienen relación, ¿no? Mis quimioautótrofos y mis quimioheterótrofos, en este caso, tienen relación, pero solo en mi fuente de energía. Mi quimioautótrofo y mi quimioheterótrofo tienen relación en la fuente de energía, que en este caso son las reacciones químicas. En la fuente de carbono, en cambio, mis quimioautótrofos lo hacen a través de la materia inorgánica y los quimioheterótrofos lo hacen a través de la materia orgánica, ¿no? Ejemplo de los quimioautótrofos decíamos que eran las bacterias nitrificantes. Ejemplo de mis quimioheterótrofos, tengo yo a mis animales, a mis protozoos, a mis hongos y algunas bacterias. Repito, en este caso, recuerden que mencionaba que los organismos fotoautótrofos obtienen la energía de la luz solar, mientras que los quimiótrofos consiguen esa energía a partir de reacciones químicas, como hablaba, ¿no? Los heterótrofos, en cambio, incorporan el carbono al alimentarse de otros seres vivos, mientras que los autótrofos son capaces de producir su propia materia. Por eso aquí dice autótrofos. Autótrofos quiere decir que producen su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, los autótrofos, ¿no? Y los heterótrofos incorporan carbono al alimentarse de otros seres vivos. Listo. Dicho esto, pregunta: ¿cuántos tipos o cuántos grupos yo tengo según el metabolismo de los seres vivos? ¿Quién me dice? ¿Cuatro grupos? Muy bien, Gilda, tengo cuatro grupos. Tal vez me puedes decir los nombres o tal vez cualquier otro estudiante. ¿Cuáles son estos nombres de los cuatro grupos que yo tengo? Cuéntenme, chicos, ¿cuáles son los nombres? Tal vez se acuerdan de un nombre, de dos, de tres o los cuatro. Díganme nomás de cuál se acuerdan.
Luisa, disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? Claro, Angelita, mencionaba que cuántos grupos yo puedo, en este caso, tener en mi metabolismo según los seres vivos. ¿En cuántos grupos pueden dividirse? Gilda ya nos ayudó en este caso y nos decía que pueden ser en 4 grupos. Y les mencionaba que me digan en este caso cuál es el nombre de alguno de mis 4 grupos que he mencionado yo. El fotoheterótrofos, Y muy bien, los fotoheterótrofos. Muy bien. Recuerden que yo hablaba de los fotoheterótrofos y mencionaba que incorporan el carbono al alimentarse de otros seres vivos, ¿no? Y también hablábamos de los autótrofos, de los fotoautótrofos, y mencionaba en cambio que ellos son capaces de producir su propia materia orgánica. Pero recuerden que esto lo hacían a partir de la materia inorgánica, ¿no? Y también hablábamos de los quimioautótrofos y decíamos que la fuente de energía era a través de reacciones químicas, ¿no? Y decíamos que mis quimioautótrofos, la fuente de carbono era a través de la materia inorgánica, pero los quimioheterótrofos, la fuente de carbono era a través de materia orgánica. Y aquí tenemos nuestro cuadrito de resumen, ¿no? De lo que he mencionado yo. Miren, aquí tengo mis fotoautótrofos y mis fotoheterótrofos. Tengo mis quimioautótrofos y mis quimioheterótrofos. La fuente de energía para los fotoautótrofos y fotoheterótrofos es la luz solar y la fuente de carbono en los dos es la materia inorgánica en este caso y la materia orgánica. Los quimiautótrofos, en cambio, son reacciones químicas y es la materia inorgánica. Y en los quimioheterótrofos, igual es la reacción química de fuente de energía, pero la fuente de carbono es la materia orgánica. Dicho esto, seguimos con nuestra siguiente diapositiva en este caso, ¿no? Listo. En el metabolismo, recuerden que estamos hablando del metabolismo. En el metabolismo distinguimos dos fases. Fases, en este caso, llamada la primera fase de síntesis o anabolismo. Y mi segunda fase está llamada fase de degradación o catabolismo, en este caso, ¿no? Repito, yo en mi metabolismo distingo dos fases. Tengo la fase de síntesis o anabolismo y tengo la fase de degradación o catabolismo. No se confundan en este caso entre fases y grupos, ¿no? Recuerden que ¿cuántos grupos tengo yo en el metabolismo? Tengo 4 grupos. Los fotoautótrofos, los fotoheterótrofos, los quimiautótrofos y los quimioheterótrofos. Tengo 4 grupos de metabolismo. Y en mi segunda diapositiva, yo en cambio tengo dos fases. Tengo fase de síntesis o anabolismo y tengo fase de degradación o catabolismo. Tengo dos fases y 4 grupos. En este caso, en las fases de síntesis o anabolismo y fase de degradación o catabolismo, pues son en cambio mis dos fases que tiene mi metabolismo. Hablamos en cuanto al anabolismo y mi anabolismo es el conjunto de reacciones que tienen como objetivo la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Repito en este caso, ¿qué quiere decir anabolismo? Anabolismo es el conjunto de reacciones que tiene como objetivo la síntesis de moléculas complejas a moléculas sencillas. Mi anabolismo, ¿no? Parte de moléculas
complejas a partir de moléculas sencillas, ¿no? Recuerden, el anabolismo es el conjunto de reacciones que tiene como objetivo la síntesis de moléculas complejas. Y esto lo hace a partir de moléculas sencillas. Ese es el anabolismo. O moléculas simples también se le llama, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que va de moléculas simples a grandes moléculas. El anabolismo. El catabolismo, en cambio. Recuerden también que em, el anabolismo requiere de gasto de energía. El anabolismo, en este caso, las moléculas que se forman mediante el anabolismo son moléculas con gran cantidad de energía y sus enlaces también tienen mucha energía. Ejemplos de este proceso, pues, son los glúcidos y los lípidos. Glúcidos, recuerden que también nosotros llamamos a los carbohidratos, los glúcidos o carbohidratos. En cuanto, repito, ¿no? En cuanto al anabolismo, es el conjunto de reacciones que tiene como objetivo la síntesis de moléculas complejas. Realiza en este caso es síntesis de moléculas complejas. El anabolismo tiene como objetivo la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Miren, aquí tengo yo mi anabolismo, ¿no? ¿Y qué realiza? Moléculas simples, a partir de moléculas simples, realiza la síntesis para llegar a grandes moléculas o a moléculas complejas. Miren, de molécula simple va a moléculas complejas o a moléculas grandes. Recuerden, a partir de moléculas sencillas, pues formo la síntesis de moléculas complejas. Eso en cuanto al anabolismo. En cuanto a, recuerden que mi anabolismo requiere de gasto de energía. Como mencionaba, las moléculas que se forman mediante el anabolismo son moléculas con gran cantidad de energía en sus enlaces tales como glúcidos y lípidos. Esto en cuanto a el anabolismo. En cuanto al catabolismo, el catabolismo es el conjunto de reacciones que tienen como objetivo la obtención de energía a través de la degradación de moléculas complejas. Esto recuerden que en cambio el catabolismo libera energía. El anabolismo requiere de un gasto de energía. Voy a colocarles aquí, ¿no? Requiere un gasto de energía y en cambio mi catabolismo libera energía. Mi catabolismo, en cambio, las moléculas complejas que se degradan suelen ser muy ricas en energía, como los glúcidos y los lípidos. En cambio, en mi catabolismo que libera energía, pues las moléculas grandes terminan siendo moléculas simples. En el catabolismo, las moléculas complejas que se degradan suelen ser muy ricas en energía como los glúcidos y los lípidos. En este caso va desde moléculas complejas a moléculas simples en el catabolismo. En cambio, en el anabolismo, ¿qué sucede? Lo contrario, va de moléculas simples, realiza mi síntesis y ahí tengo yo grandes moléculas. En cambio, en el catabolismo es el conjunto de reacciones que tiene por objetivo la obtención de energía a través de ¿qué? A través de la degradación de moléculas complejas. En este caso, el catabolismo degrada a nuestras moléculas complejas, a nuestras grandes moléculas y así tiene energía. En este caso, recuerden que las moléculas complejas o las moléculas grandes que se degradan suelen ser muy ricas en energía. Este caso, ponemos ejemplo, los glúcidos o los lípidos. Dicho esto, en ambas fases están íntimamente relacionadas.
Obviamente, ya que la energía que se obtiene en el catabolismo es necesaria para que ocurran las reacciones propias en cambio del anabolismo. Recuerden que el anabolismo parte de moléculas simples, realiza en este caso la síntesis de moléculas grandes. Parte de moléculas simples, después realiza la síntesis y va y lleva, en este caso, forma moléculas complejas, moléculas grandes. Y recuerden que el anabolismo requiere un gasto de energía. En cambio, el catabolismo libera energía, ¿no? El catabolismo libera energía. Y recuerden que el catabolismo, en cambio, el objetivo que tiene las reacciones es la obtención de energía a través de la degradación de las moléculas complejas. El catabolismo degrada las moléculas que ha formado el anabolismo, ¿no? Por eso menciono yo que ambas fases están íntimamente relacionadas, ya que la energía obviamente que se obtiene en el catabolismo es necesaria para que ocurran las reacciones propias en cambio del anabolismo. Dicho esto, pregunta, ¿el anabolismo requiere un gasto de energía o libera energía? El anabolismo. Repito la pregunta, ¿no? ¿Cuál de mis dos fases requiere un gasto de energía? ¿El anabolismo o el catabolismo? El anabolismo, Lisa. El anabolismo, muy bien, Angelita. El anabolismo en este caso requiere un gasto de energía. ¿Por qué requiere un gasto de energía? Porque recuerden que el anabolismo, a través del conjunto de reacciones, tiene como objetivo la síntesis de moléculas complejas. ¿Y cómo hace esta síntesis de moléculas complejas? Pues lo hace a partir de moléculas sencillas. Y por ello requiere un gasto de energía, ¿no? Requiere un gasto de energía. En cambio, en el catabolismo libera la energía porque el conjunto de reacciones que tienen por objetivo en este caso es la obtención de energía. ¿Y cómo obtiene esta energía? Pues lo hace a través de la degradación de las moléculas que se fueron formando en el anabolismo. Por eso recuerden que, vuelvo y repito, las dos fases están íntimamente relacionadas, ya que la energía que se obtiene, en este caso en el catabolismo, es necesaria para que ocurran las reacciones propias del anabolismo. Existen en este caso muchas diversidades, tanto en las rutas anabólicas como en las rutas catabólicas. Repito. Existe mucha diversidad tanto en las rutas anabólicas como en las rutas catabólicas. Sin embargo, los dos procesos más importantes en este aspecto es la fotosíntesis y la respiración celular.
La fotosíntesis en este caso es un proceso anabólico que consiste en la obtención de glucosa a partir de energía lumínica y moléculas inorgánicas. Ejemplo, en este caso sería el agua y el dióxido de carbono. Repito, la fotosíntesis es un proceso anabólico que consiste en la obtención de glucosa a partir de energía lumínica y moléculas inorgánicas. Ejemplo, en este caso es el agua y el CO2 o el dióxido de carbono. En cuanto a la respiración celular, que decimos que es el segundo proceso más importante, la respiración celular es un proceso catabólico, en cambio. Recuerden que la fotosíntesis decíamos que es un proceso anabólico. La respiración celular, en cambio, es un proceso catabólico en el cual una molécula de glucosa se va degradando a través de una serie de reacciones bioquímicas. En este caso, la serie de reacciones bioquímicas se le llama glucólisis. Esta serie de reacciones bioquímicas se producen hasta obtener un piruvato. En este caso, el piruvato sufre otra serie de reacciones catabólicas en el denominado ciclo de Krebs, que ya veremos a continuación más a fondo lo que estoy mencionando ahorita, ¿no? Es una introducción de lo que voy a hablar a continuación. En este caso, a lo largo de todas estas reacciones, se obtiene una gran cantidad de energía. Repito, recuerden que estamos hablando en este caso de de dos fases del metabolismo, que es el anabolismo y el catabolismo. Estas dos fases, recuerden que les menciono que están íntimamente relacionadas, ya que la energía que se obtiene en el catabolismo es necesaria para que ocurran las reacciones propias del anabolismo. Recuerden que existe, como menciono, mucha diversidad, tanto en rutas anabólicas como en rutas catabólicas. Y menciono aquí la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis menciono que es un proceso anabólico. La fotosíntesis es un proceso anabólico que consiste en la obtención de glucosa a partir de energía lumínica. Y también la obtención de glucosa se lo hace a partir, como menciono, de la energía lumínica y de moléculas inorgánicas como el agua y el CO2. Esto en cuanto a la fotosíntesis. Recuerden, la fotosíntesis es un proceso anabólico y consiste en la obtención de glucosa. La respiración celular, en cambio, es un proceso catabólico en el cual una molécula de glucosa se va degradando a través de una serie de reacciones químicas. Recuerden que estas reacciones químicas se producen hasta obtener el piruvato. El piruvato en este caso sufre otras series de reacciones catabólicas en el denominado ciclo de Krebs. Y recuerden que a lo largo de todas estas reacciones se obtiene una gran cantidad de energía. Recuerden, aparte de mis procesos, en este caso, de mis dos fases anabólico y catabólico, pues existe otra diversidad, igual, ¿no? De procesos anabólicos y catabólicos, que en este caso hablo de la fotosíntesis, que es un proceso anabólico, y de la respiración celular, que es un proceso catabólico. Dicho esto, tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Recuerden que hoy hemos hablado del metabolismo, hemos hablado en este caso que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren en el interior de las células de los seres vivos. También recuerden que mencionaba que puede dividirse en cuatro grupos.
mencionaba los fotoautótrofos, los fotoheterótrofos, los quimioautótrofos y los quimioheterótrofos. Mencionaba yo que les coloqué un cuadrito de resumen en el cual los fotoautótrofos utilizan fuente de energía la luz solar, igual que los fotoheterótrofos también utilizan como fuente de energía la luz solar. En cuanto a las fuentes de carbono en el fotoautótrofo, pues es materia inorgánica y el ejemplo en este caso son las plantas, las algas y cianobacterias. Con los fotoheterótrofos, la fuente de energía es la luz solar, la fuente de carbono es mi materia orgánica y ejemplos en este caso son las bacterias purpúreas. Recuerden que decía que no contienen azufre. Los quimiautótrofos, en cambio, la fuente de energía son las reacciones químicas y la fuente de carbono, la materia inorgánica. Ejemplos decíamos que eran las bacterias nitrificantes. Los quimioheterótrofos, en cambio, eran reacciones, en este caso químicas. Fuentes de carbono era materia orgánica y ejemplo tenemos a los animales, los protozoos, los hongos y algunas bacterias. También hablamos de las fases. Recuerden que mencioné que no se pierdan, en este caso, entre fases y entre grupos. Grupos tengo 4 y fases tengo 2. Tengo anabolismo y catabolismo. Recuerden que el anabolismo decíamos que tiene el objetivo la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. El catabolismo, en cambio, el objetivo de este era la obtención de energía a través de la degradación de moléculas complejas. El anabolismo, recuerden que decía que requiere un gasto de energía y el catabolismo, en cambio, libera energía. Hablaba también que en este caso existen distintos tipos o existen diversidad tanto en las rutas anabólicas como en las rutas metabólicas, y mencionaba la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis decía que es un proceso anabólico y la respiración celular decía que es un proceso catabólico. Dicho esto, tal vez alguna duda, alguna inquietud.